Buen día, que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Gracias por estar acompañándonos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y utilizamos este método por el tiempo que nos toca vivir en este tiempo de pandemia, este tiempo de quedarnos en nuestras casas, de cuidarnos y de cuidarte. Este tiempo en el cual no podemos congregarnos en nuestro lugar, allí en Moreno 5656, y utilizamos este método para estar juntos. Te recuerdo que este domingo es el tercer domingo del mes de mayo. Esta noche vamos a celebrar la Santa Cena todos juntos, ¿sí? Con un mensaje. Vamos a anunciar el Evangelio y vamos a traer los símbolos a la mesa y vamos a celebrar todos juntos. ¿Querés que oremos y comenzamos con el tema de hoy? ¿Oramos? Amado Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por la entrega total y absoluta de tu Hijo Jesucristo en favor nuestro. Gracias porque somos familia. Gracias porque nos diste un ejemplo a seguir. Gracias por tu palabra, porque la podemos abrir libremente, estudiarla, escudriñarla, ponerla en práctica. Gracias por este tiempo. Bendecí a cada uno de los que van a ver este video, a los que van a compartir este video. Y gracias, gracias, gracias. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y estamos estudiando en la escuela dominical Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿sí? Desde el versículo 16 al versículo 34, el tema que nos toca es Pablo en Atenas. Y yo me preguntaba, ¿qué aprendimos, no? Todo este tiempo en el estudio, ¿no? En ver desde todo ese viaje que comienza ese su segundo viaje, lo que le pasa en Filipos, en Tesalónica, en Berea, la visión que tuvo del varón macedonio, tantas cosas hemos aprendido, pero puntualmente desde el capítulo 17 podemos sacar varias cosas, ¿no? Lo que vio Pablo, lo que sintió Pablo, lo que hizo Pablo, y hoy específicamente en la hoja de la escuela dominical vas a ver lo que dijo Pablo. ¿Y qué es lo que vio Pablo? Y Pablo ve una ciudad tapada de ídolos, entregada total y absolutamente a la idolatría. Algunos autores dicen que era más fácil encontrar un ídolo que un hombre, ¿sí? Caminando por esas calles, encontrar un dios de oro, de marfil, de plata, que un hombre. Era más sencillo encontrar eso en aquel tiempo en esta ciudad-estado Atenas. ¿Qué sintió Pablo? Un dolor, un gran dolor, casi un paroxismo, ¿no? Un enardecimiento, un dolor del alma. Eso es lo que siente Pablo al ver esta ciudad entregada total y absolutamente a la idolatría, sumergida en la idolatría, ¿no? Y el tema 3, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Y él, versículo 16, vio la ciudad, versículo 22, observó que eran muy religiosos, y el versículo 23 miró los santuarios, vio la ciudad, ¿sí? Observó que eran muy religiosos y miró los santuarios. ¿Sí? Y él se detiene a ver, a mirar y a observar cómo era esa ciudad, ¿no? Y recordá que hablamos de hoy, cómo uno debe detenerse y mirar el lugar que te toca vivir, ¿no? Cómo es nuestra ciudad. Y identificar los ídolos, ¿no? Muchas veces no está tan alejado del ídolo como que pareciera que Dios está tan lejano. Es una postura de los epicúreos, ¿no? Ellos decían que Dios estaba lejos y no intervenía en los asuntos de los seres humanos. Por eso vivimos el placer, ¿no? Esa es la postura de los epicúreos, ¿sí? De Epicuro, ¿sí? Y después vamos a ver lo de los estoicos, ¿no? De los que vienen del pensamiento de Zenón. Y eso va a estar todo en la escuela dominical, en la hoja de la escuela dominical. Y observamos también
cómo Pablo hablaba a judíos piadosos en la sinagoga, en el ágora o en la plaza, ¿sí? Con todos los que pasaban. Y también él hablaba a los estoicos y a los epicúreos, para lo cual Pablo estaba preparado. Quiere decir que uno debe estar preparado en la palabra de Dios y en lo que te toque estudiar, en la primaria, la secundaria, la universidad, el terciario, lo que sea, en la capacitación que Dios te da y te permite para ponerla a su servicio. Es decir, que hay un estudio de palabra de Dios fundamental y un estudio también en tu vida cotidiana, ¿no? Viste que tu mamá, tu papá te han mandado a la primaria, secundaria, terciaria y universidad y está muy bien. Capacitate, ¿sí? Para cuando llegue el momento. Y a Pablo le llegó el momento. A su debido tiempo expuso allí en Atenas y cita a dos poetas de ellos mismos, ¿no? Dos poetas que cita, uno que era Aranto y el otro Cleanto, ¿sí? Que van a citar el Pablo lo cita, ¿sí? En el versículo 28, dice, porque linaje suyo somos, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿no? Quiere decir que había una capacitación, un conocimiento que Pablo tenía y lo pone a los pies de aquellos que tienen un pensamiento más elaborado, ¿no? Léase estoicos epicúreos y aquellos que iban al Areópago, ¿sí? A hablar, ¿no? Y a escuchar, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y también hemos aprendido que según Diógenes Laercio había un tal Epiménidas padeciendo allí en Atenas una epidemia, sobre todo ovejas blancas y negras, y donde la oveja se paró, la sacrificaron y allí levantaron un altar para calmar la ira de ese Dios que había mandado esa epidemia sobre la ciudad de Atenas, ¿no? Entonces, este Diógenes Laercio decía que había muchos altares a dioses no conocidos o desconocidos, porque vos fíjate, la epidemia en aquel momento cesó. Es decir, que ellos dijeron, bueno, si se calmó la ira del Dios que no conozco, le levanto un altar y ya le sacrifiqué una ovejita. Mirá vos el pensamiento, ¿no? Desde la ignorancia. Y habíamos visto en la cuna del pensamiento del hombre, había un total desconocimiento del Dios verdadero. ¿Sí? Había una ignorancia. Y leímos Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Y todo este repasar, ¿no? Nos lleva a Pablo exponiendo en el Areópago, ¿sí? Recordá, Ares es Marte y Pagos es monte, el monte de Marte. Y allí vamos a ver lo que dice Pablo, lo que tiene para los atenienses. Y allí vamos a ver en la hoja de la escuela dominical qué tenía Pablo para los atenienses. Y vamos a ver cómo él expone, ¿sí? Y les va a decir a los griegos, a los atenienses, ¿no? Y les va a mostrar un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios gobernador, un Dios padre y un Dios juez. Y totalmente confrontado con el pensamiento de los estoicos y los epicúreos, ¿sí? Porque tiene una razón de sí, todo lo que expone Pablo delante de ellos. Y vamos a ver cómo también Dios tiene palabra y le pone palabra en su boca. Vos vas a ver que no hay una expresión de predicación como ves a un predicador, ¿no? Sino que él va exponiendo, ¿sí? Todo lo que Dios es, para llegar a la conclusión de que Dios no puede ser, no puede tener la forma que el hombre le da, no puede vivir en un templo porque no habita en lugar hechos de mano. Y si bien ellos, sus poetas, decían, ¿no? Que porque linaje suyo somos, él le va a decir también, nosotros de linaje suyo somos, ¿sí? Pero no somos de Zeus. Pablo le va a hablar de un Dios creador, pero de todo, de todo. Es decir, que si él habla de un Dios creador,
todo lo que sea por debajo de eso queda como nada, porque Pablo eleva la categoría de Dios a lo que es, y lo que no es creación de hombre, ¿me entendés? Es un ídolo. Y nos enseña también a identificar los ídolos, ¿sí? Y cuántas veces nosotros en nuestra vida, sin querer o queriendo, tenemos ídolos, ¿no? Y anteponemos eso delante de Dios. Y Dios es un Dios celoso. ¿Eh? Dios quiere que sea el primero en tu vida, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el noveno, todo. Dios quiere todo de tu vida. Y me quedé con varios detalles y algunas palabritas de todo el texto que hemos leído para que vos en tu casa pienses, ¿no? Y busques en la palabra de Dios, ¿no? Porque eso es hermoso. Porque yo tengo este mensaje, ¿no? Pero Dios a través de la palabra, cuando vos vas a la palabra, ¿no? Y escuchás el mensaje, y lees la palabra, Él te habla a través de su palabra y te puede decir cosas que a mí no me mostró. Y eso está buenísimo, porque Dios habla a todos por igual. ¿Sí? No, no hay una categoría de a sus hijos, habla a todos por igual. ¿Eh? ¿Entienden? Bien, y esas palabritas, fíjate, vamos al versículo 22. Dice el versículo 22 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y esa es una de las grandes observaciones que a mí me gustan de Pablo. ¿Sí? Él observó que eran muy religiosos. ¿Sí? Pero antes había observado la cantidad de ídolos que había, la cantidad de templos que había, la cantidad de sacrificios que debe haber visto por allí, ¿no? Y léase como la usanza de aquel tiempo del sacrificio. Había de todo. Y no nos vamos a asustar por lo que hacían por un Dios, ¿no? Un Dios en minúscula, ¿sí? Y a mí me gusta esto. Él había visto después de todo lo que miró, dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y cuántos religiosos observamos, ¿no? Cuántos vemos que se esmeran en esa religión y sistemáticamente te decimos que lo nuestro, lo que propone la palabra de Dios, lo que propone Él, es tener una relación, no una religión. Y él observa que eran muy religiosos, ¿sí? Pero fíjate, observar, ¿no? En nuestra sociedad, bueno, cuántos hay de religiosos, ¿sí? Y poder ver miles y miles y miles y miles de religiosos. Y que cuando vos seas observado por él, ¿sí? Que no te vea como un religioso, sino que te vea como un hijo que tiene una relación con él. O a lo sumo que realmente practiques la verdadera religión de la cual habla la palabra de Dios, ¿no? Pero la religión bien entendida, ¿sí? La que dice la palabra de Dios, no la de religiosos, ¿sí? Porque desde allí vamos a saltar hacia el versículo 27. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27. Te dije que Pablo había observado que eran muy religiosos, pero fíjate el versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Y qué tipo de relación yo tengo si estoy palpando? ¿Qué tipo de relación tengo? Si eres luz. ¿Cuál es la relación mía si estoy palpando? Si estoy palpando, estoy en la oscuridad. ¿Cuándo vos palpás? A ver, decime cuándo vos palpás. Seguramente, bueno, Dios no lo permita, ¿no? Hay un corte de la EPE, ¿no? Hay un corte de la EPE y nos quedamos totalmente oscuras. ¿Sí? ¿Qué haces lo primero? ¿Y palpás para qué? Para ver el celular donde está, para prenderlo y para iluminar, ¿no? Porque vas a palpar buscando la luz. Y ellos palpaban buscando, pero buscaban y encontraron la idolatría. No lo encontraron a Dios, porque Dios, dice la palabra, Dios es luz. Primera Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas
en Él. Es más, Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? Dios es luz. Y si estoy en la luz, ¿sí? No palpo. La búsqueda de los atenienses conducía a la oscuridad porque dentro de la oscuridad está la ignorancia. Y ellos, por más que piensen, eran ignorantes. Porque no conocían al Dios verdadero. Estaban sumergidos en la idolatría. Y el otro día hablamos de nuestra ciudad, cómo está sumergida en la idolatría nuestra ciudad, ¿no? Y fíjate las entradas a las ciudades, yo tengo acá la de Rondó, ¿no? ¿Qué hay en la entrada de Rondó? Y bueno, hay un ídolo, ¿no? Y bueno, y nosotros debemos, como nosotros estar en luz, estamos en luz, compartir esa luz que tenemos. Y eso es llevar el Evangelio a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que están en las tinieblas, a aquellos que están muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Y otra cosa que me llamó la atención es el versículo 29, ¿no? En la primera parte del versículo 29 dice: siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata. En la cuna del pensamiento, Él les dice: no debemos pensar, no debemos pensar que Dios y que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o imaginación de hombre. Eso no es Dios. Eso no es Dios. ¿Sí? Dios es luz. ¿Sí? Él me hace andar en luz. No estoy palpando. Y no lo pienso como una imagen de oro, de plata, de bronce, escultura. No lo pienso así. Yo lo pienso como el Dios que es juez sustentador, hacedor de todas las cosas, ¿sí? Es el Dios que protege, el Dios que intercede por nosotros, el Dios que clama, el Dios que cuida, el Dios que protege, el Dios que está al tanto de todo, al mando de todo. Dios es bueno, ¿sí? Dicen aún. ¿Sí? La palabra de Dios confirma que Dios es bueno, que Dios tiene luz para nosotros, ¿sí? Que no les gusta la idolatría, que no les gusta que seamos religiosos, sino que nosotros tengamos una relación con Él todos los días, a toda hora, como antes sé, las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es lo que va a proclamar Pablo allí en el Areópago, de frente a los atenienses, de frente a los estoicos y a los epicúreos. Gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por estar juntos. Esta noche vamos a predicar el Evangelio, vamos a hablar de lo que perdimos, ¿sí? Porque en este tiempo perdimos mucho, ¿sí? Pero bueno, visto desde un punto de vista interesante, ¿sí? Te invito para esta noche, para que estés compartiendo con nosotros el mensaje y luego la cena del Señor que vamos a disfrutar, esa celebración todos juntos. Que Dios te bendiga. Te mandamos la hoja de escuela dominical, fíjate que completala, ¿sí? Y que sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos.